¿Sabías que en Java existen palabras especiales que solo puedes usar en ciertos lugares del código y que no puedes utilizar como nombres propios o identificadores? Hoy vamos a hablar sobre un concepto fundamental en Java, las palabras reservadas. Estas son esenciales para que tu código sea interpretado correctamente por el compilador. Vamos a explorar qué son, por qué existen y cuáles son las más importantes que debes conocer como programador. Soy Enigma, desarrollador de software, y bienvenidos al tercer capítulo de Java desde cero. Muy bien, una palabra reservada es un término que Java ya ha definido con un propósito especial dentro del lenguaje. Estas palabras tienen un significado propio y su uso no puede ser alterado. Por ejemplo, si queremos inicializar una variable, es decir, crear un espacio en la memoria y asignarle un valor, y lo hacemos de esta manera, como estamos viendo en pantalla, aquí lo que queremos decir es que int es un número entero, dato es el nombre de este número que vamos a grabar y el valor que va a tener es 10, ¿de acuerdo? Lo cual, dicho de otra manera, quiere decir que dato es igual a 10. En este caso no va a haber ningún error. ¿Por qué? Bien, porque no estamos utilizando ninguna palabra reservada en el nombre de la variable, ¿vale? Pero si en cambio lo hacemos de esta otra forma, inPublic igual a 10, aquí estamos usando public como nombre o identificador de la variable. En este caso, claro, sí que vamos a obtener un error, ya que nuestro IDE no podrá identificar correctamente el identificador de dicha variable. Y de ahí que, como mencionábamos antes, public sea una palabra reservada. Después, de todas maneras, veremos más casos para que quede todo aún más claro y definido. Bien, aquí tenemos todas las palabras reservadas que existen actualmente en Java, ¿vale? Esto es para hacer una foto, para tenerlo guardado. Entonces, esta lista está actualizada a día de hoy, 9 de mayo de 2025, según la documentación oficial de Oracle, ¿vale? Como podéis ver, son unas 50, pero no os preocupéis si no las conocéis todas todavía. Esto es algo que lleva tiempo, como es natural, y poco a poco lo iréis incorporando a vuestro día a día como programadores. Bien, de nuevo nos encontramos en nuestro IDE, IntelliJ. Ya dijimos en el anterior capítulo que iba a ser nuestro entorno de desarrollo para todo el curso, ¿vale? Entonces, ahora el objetivo es ver un poco en vivo y en directo los efectos de utilizar estas palabras reservadas de manera errónea. Empezaremos por la palabra class como un ejemplo, que, bueno, este class tiene la función de indicar al compilador, es decir, el programa que traduce tu código, que estamos definiendo una clase. Las clases, a grosso modo, como una pincelada, decir que son una estructura o una especie de plantilla fundamental en Java, ya que en ella se organiza todo el código, ¿vale? Dejémoslo aquí, luego más adelante haremos un capítulo sobre esto, pero simplemente que os vaya sonando si no conocéis el término. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mismo ejemplo que vimos en el capítulo anterior del curso. Cuando ejecutas el código, Java busca este método para comenzar a, digamos, procesar las instrucciones. Como en este caso, usamos el system.out.println, que se refiere a que va a imprimir por consola este hola mundo y muestra el mensaje, ¿vale? Entonces, al usar class, le indicas a Java que estás creando una nueva estructura de código, una clase, lo que explica por qué esta palabra tiene una función especial y, por ende, está reservada a un uso específico. Claro, si yo intento inicializar una variable así, con int class igual a 10, ¿qué va a pasar? Fijaros que ya me apareció un aviso de que hay un error. Claro, vamos a modificar el system.out.print. Recordad que esto lo que hace es imprimir por consola lo que haya dentro de paréntesis para que nos imprima el valor de la variable. Escribir systemout println class y si intento correr el programa me aparece el siguiente error. Claro, este error lo que nos indica es que no está encontrando el identificador de la variable class por un nombre normal. Por ejemplo, edad. Si ponemos edad, ahora sí veremos que se ejecuta correctamente. Exacto. De acuerdo, vamos ahora con el segundo ejemplo práctico. En este caso elegimos if de la lista de palabras reservadas. Bien, este if se utiliza para evaluar condiciones, es decir, si se cumple una condición, el programa hace una cosa y si no, va a hacer otra diferente, va a seguir otro camino en el flujo de la ejecución del programa. Al igual que con class, no podemos utilizar if como el nombre de una variable.
porque como ya hemos dicho, tiene un significado propio en Java. Entonces, vamos a ir un poco siguiendo la línea del ejemplo anterior y vamos a escribir int if igual a 5. ¿De acuerdo? Este int if igual a 5, ya hemos dicho que int significa un nombre entero, if es el nombre de la variable, que en este caso estamos usando de manera deliberada una palabra reservada, y 5 es el valor que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué creéis que va a pasar aquí cuando ejecutemos? Pues que, claro, va a aparecer un error, porque estamos poniendo un nombre de una palabra reservada, ¿de acuerdo? Entonces, genera un error, el compilador de Java nos dirá que no encuentra el identificador de la variable, ya que if no puede ser usado con ese fin. Y si modificamos el nombre de la variable, como por ejemplo, que ponemos cantidad, ¿vale? Escribimos aquí cantidad, y aquí en el system out también lo cambiamos, porque al final nos va a imprimir el valor de esa variable, ¿vale? Ahora, ¿qué creéis que puede pasar cuando ejecutemos? Pues bien, que como podéis ver, nos imprima el 5 porque al final es el valor que tiene esta variable que hemos puesto dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es esto, es que tengáis presente simplemente que hay una serie de palabras que no la podéis usar más que en un contexto, ¿vale? Este sería un poco el resumen de las palabras reservadas. Y bueno, anticiparos a esto para evitaros errores, simplemente. Bueno, con este ejemplo estamos llegando al final del vídeo. Espero que os haya servido para entender y mejor el uso de las palabras reservadas en Java. Y nada, cualquier duda que tengáis, por favor, dejadla en los comentarios. En el próximo capítulo, el cuarto del curso, vamos a abordar los tipos de datos y las variables para ir entrando ya más en materia. Así que os animo a darle al like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada. Sin más, me despido. Soy Enigma y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.